Buenas tardes, compañeros, profesor. Estamos esta tarde con el exfutbolista profesional Guillermo López Mejía para platicar un poco acerca de diversas cuestiones relacionadas con el fútbol y todo lo que acontece en torno a él. Un saludo. Muy buenas tardes a todos, alumnos, profesores, público en general. Y bueno, es para mí un placer estar con ustedes y agradecerte, Andrés, por la entrevista. Al contrario, muchísimas gracias. Pero bueno, comencemos. Primero que nada, nos gustaría saber cuándo es que usted decidió ser futbolista. Bueno, yo creo que cuando uno quiere ser futbolista, al menos en mi experiencia personal, lo supe desde muy chico. Eh, Simplemente al jugar en las calles, al disfrutar, ¿no? El estar con la pelota, eh, en un momento dado, y a lo mejor suena un poco increíble, pero un día dije quiero ser futbolista, a eso me voy a dedicar. Lo comenté inclusive inmediatamente con mi familia, tuve el Sí. apoyo, en este caso de mi mamá, y fue así, fue como un flashazo, ¿sabes? Ujú. Es como, no hay un antecedente en Ujú. familia de un deportista profesional, inclusive de un deportista amateur, ¿no? Ujú. Digamos que de lo que yo recuerde soy como el primer deportista. Ujú. Que a partir de ahí, bueno, pues ya de repente la familia crece y hay más, pero Sí, fui ok. como el iniciador de Sí, esto. el precedente. Pero te podría decir que cómo Ujú. lo decidí así, ¿no? Ujú. Como si fuera una persona ya adulta. Dije, Ujú. a esto me voy a dedicar y necesito saber qué hacer para ¿Qué lograrlo, hacer? ¿no? Perfecto. Y bueno, con todos estos recuerdos de sus inicios, nos gustaría saber cuál es su peor y su mejor recuerdo en todo esto que conllevó su inicio en el fútbol. Bueno, pues fíjate que a lo mejor llamarle algo peor o mejor, yo más bien te diría que son experiencias que se van dando, ¿no? Ujú. Sin embargo, si hablamos de los inicios, yo te podría decir que Ujú. en el fútbol profesional, inclusive en estas fechas, Ujú. aunque ya hay mucho más apertura al trabajo de fuerzas básicas, de Ujú. donde sirven como semilleros para los equipos de primera división, bueno, en mis tiempos pues no era así. Ujú. Entonces yo inicio en las fuerzas básicas de América, ¿no? Haciendo méritos, Ujú. cumpliendo como debía ser, y me doy cuenta, afortunadamente, Ujú. que pues no había realmente mucha oportunidad de crecer ahí o de lograr lo que yo estaba buscando, como decíamos hace un momento, Ujú. que era jugar profesional. Entonces, para mí, pues eso fue como un poco de desilusión, porque pues, era americanista, inclusive de chavo, Ujú. ¿no? Sí. Entonces dije, bueno, no, quizá no pueda debutar con este equipo, Ujú. pero voy a buscar. Y bueno, lo mejor fue pues haber encontrado la oportunidad con los Pumas de la universidad, con quien al final Sí. del día terminé debutando, porque pues ahí sí, ¿no? Sin duda Ujú. alguna tuve la oportunidad de probarme, de demostrar Ujú. y de crecer. De crecer, perfecto. Y esa experiencia en específico, esa como desilusión o transición del América a los Pumas, ¿cambió en algo su perspectiva de lo que era el fútbol profesional o de lo que tenía que hacer para llegar a ser profesional? No, No. simplemente lo que sucedió es que me di cuenta que ese originalmente no era el camino Ujú. y que tenía que buscar otro. O sea, al final del día, como sabía que quería ser futbolista profesional, Ujú. nunca me metí en rollos de, no, es que pues a lo mejor quieren bloquearme o qué sé yo, no Ujú. sé, Sí, de repente uno se inventa cosas o sí, piensa se cosas o justifica. se justifica Sí. y no, y además creo que en la vida en general es así, Ujú. ¿no? O Sí. sea, no solamente en fútbol, sino en la vida en Ujú. general, si nosotros queremos algo hay que luchar por ello. Sí. Si se nos presentan situaciones incómodas, pues simplemente hay que afrontarlas, Ujú. superarlas, pero seguir en el camino, ¿no? Seguir. Y esa no fue la excepción, aún desde chavo yo dije, bueno, Ujú. ok, no es por ahí, es por Ujú. aquí, pero siempre pensando sanamente en ese sentido, Sanamente. ¿no? Ah, perfecto. Sí. Bueno, pasando a cuestiones más como filosóficas o de razonamiento dentro de todas las personas que nos gusta, que amamos el fútbol. Por ejemplo, usted, cuando escucha que alguien habla del fútbol, principalmente de forma negativa, ¿cuál es su sentir, cuál es su pensar?
Dicen por ahí que de acuerdo cómo hablas es como te fue en la feria, ¿no? Sí, Sin duda definitivamente. alguna, así es, pero repito, podemos hablar de cosas que quizá no nos gustan o que quizá no era lo que estábamos esperando, sin embargo, a lo mejor son cosas que necesitamos para Sí. aprender más, para de alguna manera crecer en todos los sentidos de una manera integral. Entonces, Mm, si yo escucho hablar a alguien mal de fútbol, mm, ¿no? Quiere decir que, bueno, es su punto de vista, ¿no? Quizá no le mm, gusta, quizá su deporte preferido es otro. mm. Lo que sí creo es que Sí, no tenemos que hablar mal de fútbol o de cualquier otra cosa si no sabemos del tema. O sea, exacto. cuando opinemos, Mm, opinemos empapándonos sí, del tema, sí, con sabiendo, por fundamentos. supuesto, tener fundamentos, Sí. dominar los contenidos y a Mm, partir de ahí, entonces, a lo mejor tú y yo podemos opinar similar o no de fútbol, ujú, pero seguramente tú estás preparado y yo también. sí, Entonces, a partir de ahí es válido nuestros puntos de vista. Pero si sí. alguien habla mal por hablar, Mm, creo que eso significa ignorancia. sí, definitivamente. Siempre hay que tratar de ser lo más objetivo que De se acuerdo, pueda. de acuerdo. Sí, perfecto. Entonces, a ver, otra cuestión, usted, principalmente de muchas cuestiones, pues, turbulentas o negativas, que no solamente las personas que no saben de fútbol, sino las personas que están empapadas, se dan cuenta de todo lo que engloba el fútbol profesional hoy en día. Desde su perspectiva, ¿qué quitaría o qué pondría del fútbol actual? Bueno, yo sin duda el fútbol es dependiendo como lo quiera ver cada quien, pero para mí el fútbol es algo que forma, es Ujú, algo que te enseña, es algo que desarrolla habilidades motrices, cognitivas, como bien lo debes de saber. sí, Um, es una parte donde desarrollas el área social, importantísima. Entonces, yo diría que tendríamos que reforzar el área de los valores, ¿no? sí, Si hablamos a definitivamente. nivel fútbol o a nivel general, hay una crisis de valores, yo creo que en todo el mundo, ¿no? Sí. En ese sentido, yo te podría decir, ahora está en boga esta parte de la tecnología, ¿no? Si Sí. nos vamos al otro extremo, Ujú, yo diría, sí a la tecnología en ciertos momentos, como ahora ujú, el partido Brasil-Perú, sí, con la mano. con la mano, pero chistoso porque por un lado no está autorizado, ¿no? Ujú, Supuestamente en la Copa América no está autorizado el uso de la tecnología, sin embargo, pues los referees o los árbitros reaccionan como si la estuvieran ujú, utilizando, pero no directamente, sino con alguien externo. externo Sí, y que forma una confusión, un teléfono descompuesto. Entonces, sí. yo sí creo que manejando bien los tiempos, Ujú, algo que yo implementaría, pues, por supuesto, sería la tecnología, ujú, porque pues, es algo que no debe de faltar ya en estos tiempos, ¿no? sí, ¿Qué definitivamente. quitaría? Híjole, bueno, la verdad es de que, pues, esta gente que no juega por divertirse, ni juega por hacer un deporte, sino que lo utiliza para Desahogar su frustración, tal eh, vez. de acuerdo, totalmente de Sí, acuerdo. Platicábamos hace un momento sí. sobre las famosas peleas campales, ¿no? Donde, Ujú, pues no, o sea, en realidad no viene al caso. exacto. Tomando en Sí, sí. cuenta, ya hablemos desde nivel amateur, Sí, fútbol llanero, nivel profesional. O sea, está inmersa la familia, ¿no? Están viendo, ya sea en un estadio, en una cancha, en un club. Entonces, yo creo que son sí. mensajes equivocados que no debemos de mandar. Hay que dejar atrás cualquier tipo de situación incómoda, Ujú, sí sacar esta energía que tenemos por ahí ujú, guardada, ¿no? Acumulada por trabajo, por estrés, de problemas familiares inclusive, pero quitaría, si se pudiera, pues esta ujú. parte, ¿no? Sí, que incluso muchas veces viene incluso desde cuestiones infantiles, cuando, por ejemplo, los papás son los que más presionan, o los que casi casi se Uh -huh. sienten los entrenadores de todo el equipo, y muchas veces desde ahí como que se crea una mala inercia desde los niños,
y que muchas veces pues desemboca en todas estas cuestiones de grandes magnitudes que son la violencia, al final de cuentas. De acuerdo, ese es, yo creo que lo que dijiste es súper atinado, ¿no? Lo Sí. vemos en el fútbol, lo vemos en la escuela, el reflejo del comportamiento de los niños, de los adolescentes, Sí. es el reflejo de la casa. Sí. Entonces, si ese es nuestro ejemplo, por supuesto que el que tenga una mamá o un papá agresivo, pues lo será por consecuencia, ¿no? Sí. Entonces, esos mensajes también, ¿no? Inclusive de los papás que se frustraron y que no jugaron, pero que le exigen, se proyectan y entonces presionan de una manera equivocada al hijo, totalmente antipedagógica. Sí. Yo creo que eso también tendríamos que erradicarlo, porque son las bases del comportamiento que próximamente van a tener ellos conforme van creciendo. Totalmente de acuerdo. Y bueno, también nos platicaba que usted como que sentó el precedente en su familia acerca de una persona deportista en la misma. Entonces, ¿cómo significó tanto para usted como para su familia todo todo su camino dentro del fútbol, el jugar fútbol? Bueno, obviamente yo no esperé nunca tener una figura deportista en mi familia para poderme dedicar a esto, lo platicamos en su momento. Y como tuve el apoyo, en este caso de mi mamá, ¿no? De decirme, bueno, pues está bien, estudias y juegas. Para mí fue una parte muy importante porque fue una etapa en la que mis padres se separan y muchas de las cosas que aprendí, las aprendí en casa y muchas también las aprendí en el fútbol. Tuve, sobre todo en esa época, entrenadores que, por supuesto, más allá de lo deportivo, eran formadores. Entonces, sí, el fútbol para mí fue también pues como una base, ¿no? De lo que puede ser una situación incómoda para un chico o un adolescente que por ahí no tiene la figura paterna, pero que por otro lado tienes esa imagen de una manera más como cómoda, ¿no? A veces... Sí, más de confianza. Más de confianza, porque como venía del fútbol, entonces tú ves a un entrenador y le tienes la confianza. Es como el educador físico, ¿no? Sí. Como el maestro de educación física que todos nos quieren, ¿no? O sea, normalmente el alumno o el chavo llega y platica y le confía toda la educación física, ¿no? Sí. Igual al del fútbol, pues igual es como que te sientes en confianza, lo decías bien, bien tú. Y entonces, no solamente eran personas que me escuchaban, sino que además me daban pues unos buenos consejos, me enseñaban muchas cosas, ¿no? Sí, ok. Bueno, nos platicaba que usted el camino ya como profesional lo inició en el América, las fuerzas básicas. Y bueno, hay como cuestiones diferentes entre, primero, ¿cuál sería como que su recuerdo o el primer recuerdo de un equipo como tal del que formó, ya sea el de la primaria o qué sé yo, y que muchas veces no empata con dónde considera usted que aprendió a jugar fútbol? Entonces me gustaría que como que dilucidara esas cuestiones. Sí, bueno, tú sabes que al final del día las capacidades pues las tenemos todos, Sí. ¿no? Ya después tenemos que desarrollar las habilidades, ¿no? De acuerdo a nuestras capacidades físicas, que pueden ser las motrices básicas, ¿no? A partir de eso vamos ya hacia las coordinativas y después las condicionales. En ese sentido, yo te puedo hablar que tuve de un primer equipo como el del Colegio Madrid en México, en la Ciudad de México, donde pues, era un equipo de amigos, ¿no? De chavos, chavitos, donde íbamos y jugábamos en ligas intercolegiales, ahí en la Ciudad de México, y que esas ligas también eran parte de tener un reglamento. Y este reglamento tenía que ver con esto de los valores, de ser puntual, de ser responsable. Sí, sí. Era como un requisito de esta liga, ¿no? Porque además era de colegios. Sí. Entonces, obviamente iban de la mano, ¿no? Sí. Pero también me tocó estar en equipos llaneros, donde aprendes lo que no aprendes en esas ligas
pues, de colegios particulares, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces, yo te puedo decir que es una combinación de todo, desde que ya traes esta parte, ¿no? Desde que traes el gusto por un deporte, ¿no? Después, yo te puedo decir que muchas cosas también las aprendí en la calle, de las famosas cascaritas, que ya pues, hoy en día ya no son comunes, ¿no? Porque pues, ya hoy en día pues, hay mucho peligro en las calles, pasan los coches y ya no te respetan. Antes decías, ponías tus piedritas, ¿no? Y pasaban los coches y hasta el coche pues, se esperaba, ¿no? Entonces se quitaran. Tristemente hoy en día ya no, pero muchísimas cosas también las te puedo decir. Y es más, no solamente aprendí muchas cosas de fútbol ahí, sino de otros deportes. Sí. Voleibol, básquetbol. Eran esos tiempos donde salías a jugar y pues, te ibas a la unidad deportiva y jugabas de todo, ¿no? Y ahí no había de que, no, es que no me gusta el básquet, es que, no me gusta el vóley, no, pues ahí jugábamos de todo. Sí, y si tenías alguna duda, pues al que mejor jugaba te lo explicaba, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que podríamos hablar de esos tres puntos. Un equipo de un colegio particular, pero en una liga formativa importante. Un equipo llanero, de chavos también, donde pues ahí si te pegan ni se te ocurra quejarte, porque pues aquí es sí o sí aguantarte y demuéstrale jugando y canchas de tierra, ¿no? Sí, piedras, ¿no? Sí. Y dicho sea de paso, este tipo de superficies, pues, por otro lado te van ayudando a mejorar tu técnica individual, porque si de repente tienes puro pastito, planito, por supuesto que logras una técnica individual más depurada. Más depurada, ¿no? Sí. Pues el control orientado, la lateralidad, los perfiles, el cabeceo. Pero después, ¿qué pasa cuando estás esperando el balón muy padre y de repente una piedra antes la levanta? ¿Qué haces? O sea, pues metes el pecho o el muslo o qué sé yo. Por eso es importante el desarrollo de las habilidades. Sí, el poder adaptarte a las distintas condiciones. Totalmente de acuerdo, la famosa adaptación, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, también, ya viéndolo desde un aspecto más pues, nacional como tal, ¿usted considera que en México se sabe jugar fútbol? Sí, por supuesto. Hay muchas, bueno, es un país con cualquier cantidad, más de 100 millones de mexicanos, ¿no, Mario? Sí. ¿Cuántos mexicanos sabemos en México? ¿En México? 120 millones. 120 millones. Entonces, gracias, Mario. Si tenemos 120 millones de mexicanos, es obvio, inclusive, no sé si te tocó escuchar, o a la gente que nos está escuchando, hace no mucho un artículo donde decían que aquí había, o se jugaba mejor fútbol que en Holanda, ¿no? Por ahí la declaración la hacía un holandés, un deportista, pero que a lo mejor se malinterpretó. Lo que pasa es que si hablamos en proporción del número de holandeses y el número de mexicanos, sí, nos llevamos de calle. Por supuesto, por la cantidad de personas. Sí. Pero también hay mucha gente que sabe jugar al fútbol. Sí. Lo está demostrando equipos como Pachuca, sí. equipos como el mismo Guadalajara, ¿no? Atlas, que hacen escauteos y le invierten, porque también es esta parte, ¿no? Invertirle en entrenadores que vayan a cualquier parte de la República, a cualquier cancha, y de verdad, te encuentras muchas veces jugadores mucho mejores de los que quizá están actualmente siendo profesionales. El punto es que hay que hacer un trabajo, obviamente arduo, traerlos, pulirlos, pero sí, por supuesto que se sabe jugar. Ya después, los intereses personales influyen y entonces se desvirtúa esta imagen. Sí, definitivamente. Y bueno, volviendo un poco al pasado, ¿podría platicar dónde y cómo fue su primer partido de fútbol? ¿A nivel profesional? No a nivel profesional, sino tal vez en la infancia, en la juventud, algún partido que como que su primer recuerdo o el primer momento significativo o el primer partido significativo en su vida en general, que usted pueda recordar. Pues yo creo que las diferentes etapas que yo te mencionaba hace un momento, en cada una de ellas
pues hay flashazos, ¿no? Sí. De momentos donde haces una buena asistencia, donde haces un buen gol, donde ganas un campeonato. Ajá. Sí. Pero yo te puedo decir que me tocó, estando en este equipo de Interclubs ahí en Ciudad de México, nos tocó hacer un partido en el Estadio Azteca, ¿no? Siendo muy chico. Sí. Entonces, pues eso también te va marcando, sí, ¿no? Te va dando pautas y te va convenciendo a final del día de lo que quieres lograr pues más adelante. A lo mejor en ese momento no lo ves así. O sea, simplemente estás disfrutando el momento, pero de chiquito y que veas el Estadio Azteca inmenso, ¿no? Sí. Con gente y ya viviendo esta parte pues de euforia, de porras y demás, pues yo creo que ese sería un momento que podría ser un parteaguas, ¿no? Sí, pues como que el sentimiento te envuelve y como que te motiva a volver a sentirlo, ¿no? En el futuro. Es correcto. Poder seguir en este camino. Es correcto. Y bueno, a partir de eso, de cómo usted se fue abriendo camino, o ya una vez que tomó la decisión de dedicarse al fútbol, ¿cómo fue esta parte de combinar la escuela con el fútbol? Bueno, eso es importante. En mis tiempos era o jugabas o estudiabas, ¿no? Sí. Hoy en día, en teoría, se ha profesionalizado más. Y en teoría, y digo en teoría porque muchos de los lugares, aunque se diga, no se hace. Y vuelvo a mencionarte clubes como Pachuca, Guadalajara, Atlas, donde en realidad casi es una obligación estudiar y jugar. Antes no, ¿eh? Antes en la vida pensar en estudiar una carrera, porque ¿cómo ibas a justificar si un día te ibas a una gira, ¿no? No sé, a Europa o Estados Unidos o al interior de la República, o ibas a una concentración. Sí. O sea, simplemente no se podía, ¿no? Sin embargo, yo creo que me tocó una muy buena escuela hablando del fútbol, como lo mencionábamos hace rato, una buena cuna que fue la Universidad Nacional Autónoma de México, donde pues igual, ¿no? Más allá de preocuparse por el deportista primero, era el ser humano, ¿no? Sí, y te formaban y era día a día saber cómo estabas, de salud, cómo está tu familia, si habías comido, no habías comido. Bueno, me tocó inclusive tener compañeros que no sabían ni usar los cubiertos, ¿no? Y, pues, y ahí te enseñaban, o sea, fue realmente una parte formativa. Ya después, pues por supuesto que es importante que te prepares. O sea, no llegar al grado de decir, bueno, como generalmente es, si el futbolista que jugó le fue bien económicamente y estaba más o menos preparado para invertir su dinero, que bueno. Pero si no, pues es una perdición porque pues lo único que les queda es pues, a lo mejor ser entrenadores o ser auxiliares o ser algo así. Entonces, pues yo tenía muy claro que en su momento tenía que prepararme. Y bueno, pues yo estudié mi carrera cuando termino de jugar fútbol profesional. Sí, porque incluso lo que en esos tiempos se decía, y supongo que hace no muchos años, es que el dedicarle tiempo al estudio y al fútbol como que te ponía en desventaja sobre los otros chicos que se dedicaban enteramente al fútbol. Y como bien dice, hoy en día en varias instituciones, que el más claro ejemplo es el Pachuca, se van más enfocado no sobre el jugador, sino sobre el ser humano, sobre darle herramientas para defenderse en otros aspectos aparte del fútbol, que es importante. Así es, efectivamente, es ese contraste. Era una mala cultura o una cultura equivocada, o era lo que alcanzaba, ¿no? A entenderse en ese sentido. Yo nunca lo vi así. Sabía que en algún momento lo tenía que hacer, pero eso no implica que no te prepares, ¿no? Que no leas, que no investigues, que no... O sea, a fin del día, el fútbol también es cultura. Sí, definitivamente. Muchas cosas que engloban al fútbol. Por supuesto. Porque el fútbol te permite viajar, te permite conocer gente, te permite ilustrarte.
Entonces ya depende de cada quien si lo quiere hacer o no lo quiere hacer. Yo, por supuesto, tomé ese camino y más, por supuesto, la educación en casa, más el contexto, ¿no? Te repito, yo creo que siempre es importante rodearte de las personas adecuadas para que no solamente juegues fútbol, sino que hagas una vida social que te permita integrarte en una sociedad correctamente, ¿no? Respetando reglas, obviamente comulgando con los valores. Y en ese sentido, pues vas aprendiendo y te vas preparando y vas siendo una persona, porque además te enfrentas a medios de comunicación, te enfrentas a muchas cuestiones donde pues es importante que te sepas desempeñar, ¿no? Dar una entrevista, o sea, que bueno, hoy en día vemos todavía casos donde pues no se saben expresar muchas veces los jugadores. Exactamente, entonces en mis tiempos fue así, pero entonces cuando yo termino la carrera, bueno, de futbolista, pues automáticamente pienso ya en otra etapa, ¿no? Es decir, no me cerré, no me asusté, no dije, y ahora qué bueno, sino, a ver, pues ahora lo que sigue, hay que prepararse, y bueno, actualmente estamos estudiando una maestría, que eso es bien importante también, más lo que le siga, ¿no? Sí, nunca dejar de prepararse. Entonces, con relación a tu pregunta, fundamental, hoy en día, y creo que tendría que haber sido desde siempre, pero hoy en día estar combinando el estudio y el deporte, ¿no? Sí, porque los resultados son muy claros, como usted decía, en cómo muchas veces cómo terminan los futbolistas que lograron o quisieron tener una preparación y quienes por diversas circunstancias nunca la tuvieron, porque muchas veces esos futbolistas son los que o tienen que seguir jugando en cualquier liga con tal de seguir teniendo ingresos o vender su imagen o cuestiones que tal vez no son las que ellas quieren, pero a veces por necesidad tienen que seguir en ese camino tal vez de la mercadotecnia y cosas ya de intereses más económicos que algo que sea satisfactoriamente personal. Que inclusive lo vemos mucho también, al igual que en el fútbol, en el boxeo, ¿no? Sí. O sea, en el boxeo, como en el fútbol, la cuna normalmente del deportista es humilde. Normalmente, ¿eh? A lo mejor ya hoy en día no tanto, porque volvemos al mismo, ya se busca que esté más profesionalizado y tal. Pero sí, estos dos deportes, sí la cuna viene de muy abajo. Con todo respeto lo digo, porque eso no implica que no seas una persona educada o preparada. Al final del día, independientemente de donde salgas, tienes la misma posibilidad de jugar, tienes las mismas posibilidades de estudiar, tienes las mismas posibilidades de ganar un dinero que puedas administrar para el día de mañana, ¿no? Entonces, pues yo te puedo decir que actualmente estoy como director de un plantel educativo, eso me enorgullece muchísimo, porque puedo no solamente transmitir toda mi experiencia deportiva, sino canalizarla de una manera pedagógica, enfocada al deporte también, que es una de las áreas. Entonces, hay que estudiar. Yo cada que hablo con alumnos, cada que hablo con padres de familia, es hacer énfasis en el estudio y el deporte. ¿Ok? Si puedes llegar a ser deportista profesional, adelante. Y si no, no te preocupes. Tienes una preparación que te va a permitir crecer como persona, ¿no? Tener un proyecto de vida, pero que además sigas haciendo deporte. Sí, definitivamente es lo más importante. Nunca descuidar la parte humana, profesional. Exactamente. Sí. Bueno, ya concentrándonos un poco más en su etapa como futbolista profesional, ¿cuál fue su sentir, principalmente en el debut o en sus primeros años dentro del fútbol ya como profesional o como titular? ¿Cómo fue esa experiencia? Una experiencia inolvidable. Yo creo que si hablábamos hace un momento de momentos inolvidables como niños, como nuestras primeras experiencias en este deporte, pues a nivel profesional, pues por supuesto, ¿no? Te puedo hablar del debut, ¿no? Que me tocó en Seúl. Yo debuté con los Pumas en la temporada 90-91, cuando Pumas gana a la América. Perdón por los americanistas que puedan estar escuchando esto. Bastantes, lamentablemente. Ok. Pero bueno, con el gol del Tuca Ferretti, que bueno, todos conocemos creo que actualmente al Tuca Ferretti, muchísimo más por su Ferrari. ¿No? Pero por supuesto el debut con Pumas en Seúl contra Morelia,
los goles que uno va haciendo en primera división, los personajes que te vas encontrando, ¿no? A la hora de jugar. Yo te puedo decir que tengo la satisfacción de haber conocido gente como Maradona, como Hugo Sánchez, gente que fue a nivel mundial de lo mejor. Sí. O sea, son momentos y experiencias muy importantes. Y eso, pues, es producto, al menos en esos tiempos, de un trabajo honesto, de un trabajo profesional. Porque hoy en día, tristemente, ya hablando de promotores, hablando de cuestiones de intereses, ¿no? Personales, pues ya de repente se puede llegar, inclusive a alguien que no tenga los méritos suficientes, pero que por medio de un negocio Contactos. o contactos Sí, llegan, ¿no? Sí, definitivamente. Bueno, comparando la situación de cuando a usted le tocó ser profesional y la situación actual, ¿el futbolista mexicano sabe o ha sabido ser un profesional en toda la extensión de la palabra? Fíjate que, bueno, si hablamos de que el futbolista mexicano toma, si toma, la mayoría, no podemos generalizar porque yo no tomo, porque yo no fumo, Sí. pero en general sí. Pero eso es en todo el mundo, ¿eh? O sea, no podemos decir, es que el futbolista mexicano se emborracha. ¿Cuántos casos hemos visto de jugadores? Bueno, actualmente creo que hubo un problema, inclusive, de, de, con un jugador de creo que dos del Barcelona, De Gea, el portero de creo que del Manchester United, sobre situaciones pederastas, ¿no? No sé, se metieron no lo sé, no sé si sea cierto o no. Lo que sí es cierto es que hemos visto jugadores de cualquier parte del mundo en la cárcel, Sí. por riñas, por alcoholizados, por chocar, yendo, no sé, o sea, yo te podría decir que para mí lo ideal sería que un deportista se cuidara, entrenara, tuviera unos descansos activos, como es, pues por supuesto, a lo mejor ir al cine, salir con la familia. Pero bueno, eso es lo que yo pienso. Sí. O sea, esa es una utopía, ¿no? Sí. Al final del día sería así como que lo ideal, pero no. Entonces, tendríamos que irnos a los extremos para decir, de plano, no, o sea, no es una persona digna de estar donde está, ¿no? Ya si hablamos de casos pues, de violaciones, de robos, o sea, cosas que atenten contra la integridad de una persona, yo creo que ahí sí ya estaríamos hablando. Después, cada quien que se divierta como quieras. La vida privada es una, la vida profesional es otra. Lo que sí es importante tener o cuidar una imagen, porque si eres una figura pública, te están viendo todos. Sí. Entonces, si sales, si te quieres emborrachar, pues emborrachate en tu casa o en un lugar donde no te vean. ¿No? Sí. Pero que cuando te vean, seas una persona que sea ecuánime con lo que haces en la cancha, con tu imagen. Imagen de un deportista de alto rendimiento, una persona que se comporta de acuerdo a eso, al dar un autógrafo, al saludar a las personas, al darle la mano a un rival cuando lo tiró, o sea, sí, ¿no? Detalles, pequeños, grandes detalles que hacen la diferencia entre un jugador del montón y una persona de élite, ¿no? Sí, especie como un caballero del fútbol, ¿no? Que tenemos varios ejemplos. Exactamente. Sí, porque al final de cuentas también influye mucho, por ejemplo, en los niños y a veces pues se da como esta, se podría decir, hasta incongruencia entre lo que representa un futbolista de alto rendimiento, que es como que el cuidado o el culto al cuerpo humano y a su rendimiento, y estas cuestiones como de mercadotecnia, mercadológicas, que nos presentan pues a un Messi en un comercial de Sabritas, recuerdo en años anteriores a un Thierry Henry, Rafa Márquez en los comerciales de Pepsi, cosas por el estilo que muchas veces, como usted bien dice, pues no son tan ecuánimes o no es como que lo ideal dentro de lo que... Sí, porque pues si hablamos de un deportista que debe mantener una buena salud, tendríamos que hablar de no comida chatarra, por ejemplo, ¿no? Sí. Sin embargo, hablas de la mercadotecnia y yo te hablaría de la globalización que implica todo esto, donde pues, nos encontramos que muchos de los grandes patrocinadores
son las cervecerías, por ejemplo, ¿no? Sí, ¿No? las refresqueras. Las refresqueras. Entonces, por eso te decía, yo creo que aquí tendríamos que hablar de no excesos, ¿no? O sea, no le puedes decir a alguien no tomes, no fumes, porque al final del día cada quien es libre de hacer lo que quiere Sí. y de cuidar su cuerpo o tratarlo como quiera. Lo que sí es que el mensaje es de las empresas, pues es eso, ¿no? O sea, tomar en cuenta la imagen potencial, si está en boga en ese momento, para vender su producto. Esa es la realidad. Sí. ¿Quién sale ganando? Messi o Ronaldo, que van a ganar millones de dólares por hacer ese comercial, ¿no? Y por las repeticiones, más las repeticiones de ese comercial en todos los idiomas, ¿no? Él va a ganar la empresa y a lo mejor los consumidores, algunos diremos, órale, pues qué padre, lo consume Ronaldo, pero en realidad no lo consume él, solo lo anuncia. Sí. Habrá quien diga, no manches, si lo come Ronaldo, si lo come Messi, hay que comerlo porque a lo mejor así voy a jugar. Sí. O sea, podemos irnos a los extremos. Y puede haber quien diga, no, pues igual lo voy a probar, o de vez en cuando. Pero sí creo que, te digo, hay que tener mucho cuidado. Yo creo que por eso el libre albedrío y la preparación en cualquier ámbito o cualquier cosa que te dediques es fundamental, porque vamos a poder tener un criterio adecuado para saber qué hacer y qué no hacer, independientemente de quién nos lo anuncie Sí. o quién nos lo recomienda. Sí, tener ese criterio. Tener un criterio. Sí, definitivamente. Entonces, también, bueno, dentro de todo el camino que tuvo que recorrer usted para llegar a ser futbolista profesional, ¿qué factores cree usted que son fundamentales para llegar al profesionalismo? Primero, la educación. No puede haber un buen maestro, no puede haber un buen jugador, no puede haber un buen arquitecto o lo que tú quieras si no tiene una buena educación. Puedes tener la mejor preparación académica, si no hay educación, no funciona. Esa es mi opinión. Sí. Para llegar a ser un futbolista profesional es importante tener una buena base, ¿no? Que viene de casa. Después, obviamente, ser responsable, ¿no? Tener disciplina, estar realmente consciente de que para que puedas llegar, pues hay que abstenerse de fiestas, de cumpleaños, de bodas, de graduaciones, porque eso es al final del día lo que como futbolistas dejamos de hacer o dejamos de asistir en gran parte de nuestra carrera. Porque estamos en concentraciones, porque estamos de gira, porque estamos en la liguilla, porque al final del día no podemos desvelarnos, porque el día siguiente hay que entrenar o hay que jugar. Entonces, la gente se va quedando en el camino por falta de uno o varios aspectos de los que he mencionado. Y más, ¿eh? O sea, al final del día te digo, si tú vas teniendo esa mentalidad de que independientemente de lo que necesites hacer, tú vas a llegar, no hay obstáculo. Sí. Porque me van a decir, no te desveles, no es velar. Ya habrá un tiempo para desvelarme. O sea, eso hay que entenderlo. Repito, entonces, si nosotros somos fieles y leales a estos puntos básicos, pues lo vas a ver, o por lo menos vas a estar más cerca de lograrlo. Te repito, hoy en día ya no depende únicamente, tristemente, ya no depende únicamente de que tú seas muy buen jugador o muy buena persona, además de jugador, sino que ya hay intereses que pueden intervenir y que pueden, por una u otra razón, influir en que no llegues. Sí. Pero que por ti no quede, y eso es lo más importante. Sí, no quedarse con esa espinita, ¿no? De lo que pudo haber pasado. Exactamente. Sí, perfecto. Bueno, para usted, ¿qué considera que es más difícil dentro del fútbol profesional? ¿Llegar o mantenerse? Las dos son difíciles. Sí. La que es fundamental es mantenerse. Pero no solamente en el fútbol, en todos lados. Sí. Entonces, hoy, como en cualquier trabajo, tienes que estar más preparado. O sea, si tienes una prepa, necesitas la licenciatura. Si tienes la licenciatura, ya no es suficiente, necesitas la maestría. Y si tienes la maestría, el doctorado. Sí. En el fútbol es igual. O sea, hoy en día hay mucha competencia,
tienes que estar bien físicamente, técnicamente, tácticamente, psicológicamente, ¿no? Y entonces estar preparado, además, para enfrentarte a cualquier persona en cualquier situación y en cualquier contexto. Sí. Entonces, yo creo que eso es fundamental para que puedas pues realmente mantenerte. Sí. Porque, pues, vamos a suponer que llegas, ya te recomendaron, ya pagaste, ya diste dinero, está bien, ¿no? Órale, pero ¿y luego qué? Sí. O sea, ¿y después qué va a pasar? ¿No? O sea, difícilmente se te va a poder mantener, ¿no? Vigente. Aunque, repito, hoy en día ya los promotores, ¿no? La gente que, los famosos representantes de los jugadores, Sí, hacen milagros. hacen milagros, porque de verdad uno lo ve en la tele Sí. y dice, no manches, sé cómo está jugando. Sí. Pero, pues ahí está jugando. Sí. Y aunque todos estemos en contra y aunque todos veamos que es malo, él está ahí. Sí. ¿No? Repito, es mucho dinero lo que se maneja ya a nivel profesional, estamos hablando de millones de dólares, millones de pesos, pero si hablamos de honestidad y hablamos realmente de méritos, tenemos que reunir lo necesario, como es esto que platicábamos, Sí. para que te puedas meter. ¿Qué es más difícil? Para mí es más difícil mantenerse. Sí, y que incluso todos estos puntos que a usted le ayudaron tanto a llegar, fue como que el hecho de no relajarse, de no como que sentarse en sus laureles, que fue lo que se tradució en lo que por eso fue una vida pues longeva y exitosa dentro del fútbol. Sí, pero también hay como que una cuestión para la cual gran parte, no solo de los futbolistas, sino del deportista como tal, a cualquier nivel, la cuestión para la cual en ocasiones no se está como que preparado, no se tiene las herramientas para afrontar esta situación que es una lesión. Por ejemplo, como toda práctica deportiva conlleva un riesgo de lesión. ¿Usted qué nos puede platicar? ¿Usted, alguna vez ha estado lesionado? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué nos puede platicar acerca de? Sí, bueno, afortunadamente sí hubo una lesión muy fuerte, casi al final de mi carrera. Obviamente lesiones las normales, que bien mencionabas, ¿no? Que conlleva el estar entrenando, alto rendimiento, esfuerzos, viajes y demás, que son los famosos, pues, tirones, algún tipo de desgarre por ahí, algún esguince, cuestiones meramente deportivas, ¿no? O sea, que dices, bueno, tienes un equipo médico, entras en terapia, que también ya es diferente, ¿no? Porque antes era casi, no sé, un esguince, una semana parado, sin hacer nada. Hoy en día, bueno, ya de muchos años para acá, ha ido avanzando, obviamente, y ya pues, vas teniendo tu terapia, pero no dejas de entrenar. Ahora, hablando de lo que me dices, tuve una lesión fuerte jugando. Yo jugaba en la Liga de Ascenso con Alacranes de Durango. Jugábamos Alacranes de Durango contra Correcaminos de Ciudad Victoria. Yo ya había estado jugando en Ciudad Victoria previamente unas temporadas antes ahí. En ese momento estaba con Alacranes. Empieza el partido. Yo jugaba de delantero, entonces me mandan un pase filtrado, le gano la espalda al defensa, le gano el frente al portero, pero el portero, al venir muy rápido y al ver que el balón que iba a disputar conmigo estaba fuera del área, sabe que no puede meter las manos, entonces viene pues, a toda velocidad con la cabeza para despejar. Yo le gano ese brinco, le gano la posición, cabeceo antes que él, meto el gol, pero al mismo tiempo el cabezazo que él pensaba darle el balón me lo da a mí, en el pómulo derecho. Entonces, pues terminó, puedo hablar de una negligencia también, fue una mala atención que tuve yo en ese momento, porque fue un golpe muy fuerte, estamos hablando más o menos al minuto 5 del primer tiempo. Entran las asistencias, no pierdo yo el conocimiento, sin embargo sé que estuvo muy fuerte el golpe, le pregunto a mi doctor cómo estoy, ya después me entero que estaba más asustado que creo que todo el estadio, ¿no? Pero siendo el doctor, sí, entonces cuando yo le pregunto cómo estoy, él me pregunta a mí, bien, ¿estás bien? ¿Quieres seguir? Error, totalmente, más sabemos que
un golpe en la cabeza, pues Delicado. es muy delicado. Sabemos que puede traer consecuencias más allá de una lesión deportiva, Sí. ¿no? Y que si no es bien atendida, pues inclusive Tiene secuelas. tiene Ajá. secuelas. Sí. Oye, entonces me deja seguir. Mm. En ese momento, ya después analizando y platicando con más gente, pues yo ya venía con una fractura. Sigo jugando, sigo saltando, sigo cabeceando y empiezo a sentir como se me empieza a inflamar la zona afectada, al grado que no aguanto el dolor, medio tiempo me sacan y termino con 7 fracturas en el pómulo, ¿no? Sí. Entonces, pues eso me alejó 6 meses de la cancha. Tuve, gracias a Dios, una recuperación muy buena. Físicamente me he cuidado, he procurado mantener una vida sana, me ayudó. Pero sí, tuvo que hacer una cirugía de reconstrucción, inclusive estética, porque tenía sumido el pómulo, con eh, una Y de titanio dentro, ¿no? Sí. Casi como lo de las caricaturas o las películas, ¿no? Que pasas por, ¿no?, el Por el detector de metales y te marca. y marca, ¿no? Sí. Casi. Sin embargo, yo le doy gracias a Dios, número uno, que tuve un médico cirujano que me atendió y pues hoy en día no se me nota esa lesión. No hay secuelas y eso yo creo que es lo más importante, ¿no? Entonces, pues bueno, bien lo decías tú, esos riesgos del fútbol. Sí. Lo que estuvo triste fue después porque no se me respetó el contrato. En ese entonces la Liga de Ascenso no era televisada. Entonces me dan de baja por una lesión de trabajo cuando no podía haber sido. En fin, ese es otro cuento. Pero bueno, fue sin duda la peor lesión que pude haber tenido, ¿no? Sí. Okay. Y bueno, dentro también ya ahora, como es bien sabido, pues todo este cuidado de salud de las lesiones ha evolucionado en demasía, tanto que, como bien dice, pues el futbolista al tener una lesión de cualquier tipo, en muy raras ocasiones, al menos que sea muy grave, pues, deja de entrenar, ¿no? Entonces, hoy en día, ¿cómo cree usted que sea como que tal vez los pasos o los consejos que le pueda dar a un futbolista para evitar una lesión? Bueno, mira, algo bien importante cuando están aprendiendo, y yo hoy en día también soy entrenador. Sí. Como entrenador, lo primero que tenemos que enseñar son los fundamentos, tú lo debes de saber muy bien, Sí. ¿no? Si hablamos de fútbol, pues desde la conducción, el control, el golpeo, ¿no? Por ejemplo, son fundamentales, claro. Tienes que trabajarlos de diferentes maneras, pero es reforzar. Inclusive a nivel profesional lo tienes que hacer. Ahora, ¿cómo puedes evitar una lesión? Pues enseñándole, no sé, se me ocurre un ejemplo ahorita. Si yo enseño cabeceo a los chavos, pues tengo que enseñarles que tengo que impulsarme, tengo con mis brazos, abrirlos, no pegando, pero sí cubriéndome del rival, porque es muy común, y lo digo por experiencia porque por aquí debo tener una cicatriz, no sé si me la ves, donde, pues igual jugando en esas épocas llaneras, ¿no? Pues yo salté a cabecear sin alzar mis brazos, entendiendo que los brazos me ayudan de entrada para impulsarme, después para cubrirme, y después para hacer, claro, palanca y entonces tener una mejor potencia al pegarle, ¿no? Pero entonces yo salté así como inocentemente, para no decir otra palabra, y entonces el rival, pum, llega y me pega y me abre la ceja. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que enseñar a los chavos los fundamentos, saber cómo cubrirse de un golpe, cómo saltar correctamente para cabecear, cómo inclusive pegarle al balón. Tema como el pie de apoyo, famoso pie de apoyo. A veces tú le dices a alguien, ¿por qué le pegaste y se le vuelve al balón? ¿Por qué salió hacia un lado? No saben. Importante que sepan que el pie de apoyo debe estar a la altura del pie, no más adelante, no más atrás. La postura de mi cuerpo, si lo echo atrás, si queda adelante, si queda exactamente, bajar nuestro centro de gravedad, porque a veces hasta solos nos lesionamos. ¿No? Ahora, eso es por un lado. Por otro también, algo que debemos enseñarles es a jugar limpio. Porque también nos encontramos gente
que te dicen, no, mira, cuando venga así de frente, ya nada más levántale la suela y pum, solito se va a estrellar. O sea, cuestión de valores, cuestión del fair play. Eso también hay que como hacer énfasis, porque también es algo que se tiene que enseñar. Y más si son chavos en un proceso de desarrollo. Sí. Ya después, híjole, después te encuentras con gente, yo que trato con equipos ya hasta de veteranos, híjole, no, pues ya los señores ya, o sea, son entrenadores, son árbitros, son perfectos. Sí. No les puedes decir nada porque no se dejan, pues se enojan. Entonces, sí creo que tú lo sabes en el desarrollo, ¿no? del niño y el adolescente, son las diferentes etapas, podemos hablar de Piaget, de Vygotsky, ¿no? De quien tú gustes y mandes. Y entonces tenemos que hablar de que todas esas etapas llevan un proceso y a partir de ahí irles enseñando, irles diciendo paso a paso qué hacer en el fútbol como en la vida diaria. Entonces, a partir de eso, tendremos chavos que jueguen limpios, chavos que aprendan a jugar bien fútbol y que lo disfruten sobre todo, ¿no? Sí, definitivamente. Es fundamental para evitar todo esto que, al final de cuentas, como bien dice, desencadena en jugadores que tal vez tienen como ciertas mañas, ciertas malas prácticas o malos hábitos que en definitiva van en detrimento de la belleza del fútbol. Pero fíjate la cuestión, porque preguntabas qué se puede recomendar a alguien para evitar una lesión. Entonces, imagínate hasta dónde nos estamos remontando, o hasta una parte formativa, ¿no? Para que después evites esa lesión. Claro, después a lo mejor el riesgo está, nunca va a faltar quien llegue y a propósito te pegue o te quiera pegar. Bueno, eso ya. Pero si tú, entre más preparado estés, lo mencionábamos hace rato. Que no quede en ti. Que no quede en ti. Sí. Me sé saltar, porque desarrollé bien mis habilidades, mis capacidades coordinativas, mis capacidades condicionales. Entonces tengo fuerza, ¿no? Para saltar, para quitarme un golpe. Pero que la base es como la educación. Si tengo bien los cimientos, bien fundamentada mi educación, pues por supuesto que difícilmente alguien va a llegar y me va a corromper. Sí, o sorprender. O sorprender, ¿no? Por ahí me puede medio tambalear, pero me voy a sostener. Y acá es lo mismo. Si yo le enseño bien cómo debe aprender, la forma correcta, pues, créeme que va a ser un jugador íntegro. Entonces, va a tener la gran mayoría de las veces la posibilidad de salir airoso de una lesión y sobre todo va a disfrutar del juego y lo va a hacer correctamente. Definitivamente. Bueno, ya pasando a los aspectos que tienen que ver con todas estas, con esta etapa que viene después del fútbol, que es precisamente el retiro. Por ejemplo, en su caso, ¿cuáles fueron sus planes al decidir o al darse cuenta que su retiro estaba cerca? ¿Cómo fue esa decisión de seguir estudiando, seguir preparándose? Bueno, lo platicamos hace rato. Aunque en mis tiempos no se permitía estudiar y jugar, porque yo así lo quise hacer en su momento, bueno, pues no se pudo. Pero entonces yo tarde o temprano sabía que tenía que prepararme porque venía otra etapa de mi vida. Cuando eres jugador profesional, pues vives en una burbuja. O sea, la prensa te conoce, la gente en la calle te conoce, eres famoso. Entonces, te sientes intocable o te hacen intocable. Pero al final del día, cuando termina esa carrera, pues es lo que decíamos, si no estás bien preparado, ¿a qué te vas a dedicar? Se le cierra el mundo yo creo que al 80 o 90% de los futbolistas. Entonces, pues obviamente, previniendo esta parte, yo dije, bueno, pues ahora los tiempos han cambiado y bueno, hay que estudiar. Entonces, decidí estudiar. Originalmente yo lo que quería estudiar era ciencias de la comunicación. Después de todo este proceso que hemos hablado de la carrera futbolística, pues por supuesto decidí estudiar educación física, ¿no? Porque dije, es mi área, es lo que me gusta, es lo que quiero enseñar y voy a aprovechar mis experiencias con esto. Entonces empiezo a estudiar la licenciatura y pues obviamente eso es lo que me ha permitido hoy en día tener una maestría o estar estudiando la maestría, tener una dirección, ¿no? General de una institución educativa fundamental, poder tener proyectos pues a nivel estado,
¿no? Con gobiernos, en proyectos para comunidades rurales, para la gente que lo necesita, para utilizar el deporte y la educación como una forma de evitar, pues, ya no las lesiones que decíamos deportivas, sino vicios, ¿no? Sino problemas de alcoholismo, de drogadicción y, pues, de alguna manera integrar a la sociedad desde un niño hasta una persona de tercera edad. Sí, porque de hecho es como que lo importante, más porque hoy en día todavía nos encontramos con muchos entrenadores que se pueden denominar empíricos, que casi siempre se quedan con lo que aprendieron de cuando eran futbolistas, que lo que aprendieron sus entrenadores y que sus entrenadores repitieron lo que tal vez ellos antes aprendieron, y es justamente lo valorable de usted, que empate tanto sus experiencias como todo este conocimiento, toda esta sed de saber y de querer transmitirlo para un bien común, para un bien de la sociedad. Sí, entonces... En ese sentido, fíjate que es cierto, es válido que tengas experiencia y transmitirla, pero también no solamente es válido, es necesario prepararte. Y este trabajo transversal que tú mencionabas entre la parte deportiva profesional y ya la licenciatura es importante. Si yo aprovecho esa experiencia como futbolista profesional, pero también te hablo de competencias de educación física, te hablo de la integración de la corporalidad como un fundamento para el desarrollo de las habilidades de un niño o de un adolescente, pues entonces ya estamos hablando de un complemento bastante bueno. Sí, definitivamente. Y entonces ya no solamente le estoy enseñando fútbol y a pegarle al balón, sino simplemente estoy viendo por su desarrollo integral. Sí. Estoy viendo por el desarrollo de una persona, de un individuo que debe saber convivir, trabajar en equipo, trabajar de manera individual, ¿no? Que debe respetar la diversidad, que debe estar abierto a esta parte de la integración, ¿no? A veces vemos despectivamente a un compañero, cuando en realidad tenemos que integrarlo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sí hay que estudiar. O sea, si lo hacemos de esa manera, seguramente seremos mejores entrenadores, seremos mejores profesores, seremos mejores seres humanos en general. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, desde su perspectiva, bueno, ¿qué es lo que tiene que ser un futbolista o qué sería lo ideal que un futbolista hiciera, pues, tanto antes y después del retiro? Pues prepararse. Ya te digo, ya no hay pretexto como para que no puedas estar siendo un deportista de alto rendimiento y estudiar. Ya no hay pretextos para no hacerlo. Inclusive hay universidades, me parece que Torrado, jugador de Cruz Azul, Gerardo Torrado, creo que hace 1 año, 2 años también se tituló de su licenciatura en la Universidad de Anáhuac, en la Ciudad de México. Yo te puedo hablar que en la Ciudad de México, la Universidad de Anáhuac es una de las que ofrecen ya este tipo de programas de estudio adecuados para los deportistas. Te hablo de no solamente futbolistas, te hablo futbolistas, basquetbolistas, atletas del área que tú quieras y mandes, ¿no? O sea, hay nadadores, hay corredores, hay saltadores. Entonces, ya no hay pretexto. ¿Yo qué recomiendo? Pues lo que yo hubiera querido hacer, estudiar al mismo tiempo que iba yo jugando profesional. Yo creo que eso es importante. Eso te da la posibilidad también de tener un panorama mucho más abierto, de que vayas ganando dinero y sepas cómo invertirlo, que sepas, porque además hoy en día se gana muchísimo dinero, no como antes. Entonces, esto yo creo que es fundamental. Y después, transmitir esos conocimientos, no quedarte con ellos, porque hay gente muy envidiosa, ¿no? Sí. Dicen que el conocimiento es para transmitirlo y para transmitirlo sobre todo a quien realmente se lo ha ganado, ¿no? Entonces, a veces la gente tiene miedo de transmitir un conocimiento o inclusive hasta de prestar un libro. Sí. Porque dicen, no, porque... ya no me lo regrese. Deja que ya no me lo regrese. Porque piensa que te va a quitar tu lugar. Sí. O sea, si yo estoy con un profesor y yo le doy un consejo a ese profesor, se lo doy con gusto para que aprenda. Sí. Y no con el miedo de que diga, chin, si le voy a enseñar cosas, ya después me va a quitar mi lugar. Mi chamba. Mi chamba, ¿no? La famosa chamba. Sí. ¿No? El conocimiento es para transmitirse. Yo también tuve profesores
donde pues, no te prestan ni una diapositiva acá. Oye, profesor, ¿nos puede pasar? No, ya, ustedes véanle. Espérame, o sea, podemos tener tú y yo el mismo programa de estudios y tú lo vas a aplicar de acuerdo a tu personalidad, de acuerdo a tus experiencias, de acuerdo a tu forma de ser, y muy válido. Y yo igual. Entonces, no tengo por qué tener miedo a que tú seas mejor que yo. Si yo me preparo, no hay problema. No tengo problema. Si tú te preparas, no hay ningún problema. Y podemos llevarnos súper bien hoy y siempre. Sí. Entonces, yo creo que algo que hay que hacer es prepararse, transmitir los conocimientos, todo lo que podamos hacer de una manera pedagógica, definitivamente. No hablar sin una sintaxis, ¿no? Que de repente estoy hablando una cosa y luego ya no sé de qué estoy hablando y se me olvida, ¿no? Prepararnos en ese sentido. Si nos damos cuenta que tenemos que leer para mejorar nuestro vocabulario, hay que hacerlo. Si veo que me cuesta trabajo hablar ante la gente, pues entonces me preparo en ese sentido. No sé, dependiendo del proyecto de vida que cada uno tenga. Sí. Entonces, hacer lo que tengas que hacer, pero siempre preparado. Preparado, perfecto. Sí, ya para concluir y agradeciendo toda su atención, sus experiencias, ¿qué recomendación le daría usted al chico, al joven que tiene ese anhelo de ser futbolista? Porque incluso se han dado casos en los que muchas veces, pues como que podríamos decirlo como que el éxito o el rendimiento o el estar en la zona ya no llega como suele ser como cada vez temprana, sino que ya suelen haber casos en los que incluso ya rebasados los 20 años, hay futbolistas que logran un rendimiento que los hace ser reconocidos. Como ¿qué le diría a esos, tanto a esos jóvenes que van empezando, que están como que en la edad, y esos que tal vez ya no tienen la edad, pero tienen todavía el deseo, el anhelo de llegar al fútbol profesional? Fíjate que casualmente, no sé si te tocó verlo, hay un video que hay varios de ese estilo, pero hay uno que acabo de ver en Facebook sobre ejemplos de como Salcido, como varios jugadores a nivel mundial que a los 20 y tantos años apenas debutaron y que sin embargo han sido exitosos. Sí. ¿No? Nosotros, te decía yo trabajo en Tepoztlán, entre otras cosas, como en proyectos para gobierno del municipio, y son formativos, y mucho énfasis hago yo con los chavos en ese sentido. O sea, nuestras clases no solamente son prácticas, sino también sesiones de video, sesiones de análisis, de reflexión. Hoy en día se trabaja por competencias, y entonces el fútbol no es la excepción. Entonces, para mí es importante que no solamente sepan pegarle bien al balón, sino que analicemos una jugada donde podamos desmenuzarla y decir, vean qué dijo, vean cómo actuó. Y acabamos de ver ese video, ¿no? Donde vemos chavos que nunca se dieron por vencidos, que a pesar de que les decían, no se puede, ya estás viejo, sí se puede. O sea, y entonces esto lo vamos a contextualizar en la vida diaria. O sea, estoy en la escuela, no, es que tú no vas a terminar la preparatoria. ¿Cómo no? Sí la voy a terminar. ¿Tú no vas a terminar la carrera? Sí la voy a terminar. No porque tú me digas, sino porque yo me voy a preparar y voy a hacer. Entonces hay que esforzarse día a día. Entonces al chavo, al que tiene la ilusión de 15 o de 20 o de 25, no hay que darse por vencidos, no hay que luchar hasta el fin. Si se da, qué bueno, y si no, no es un fracaso, para mí es una experiencia que se puede utilizar para transmitirla posteriormente o canalizarla en los diferentes ámbitos en los que yo me desenvuelva posteriormente. Entonces, siempre y cuando dé mi máximo esfuerzo. Porque después no se vale decir, es que si hubiera dado mi máximo esfuerzo, es que si me hubiera cuidado, no, porque el hubiera no existe. Entonces, importante para tus compañeros, para los maestros, para los que estén escuchando, seguramente ya esto ya lo saben, pero no está más decirlo. Hay que dar nuestro máximo esfuerzo, no darse por vencido nunca y no irnos a la fácil. No, pues ya, mejor repruebo, ya, no. De estudio, que valga la pena las desveladas para después estar cobrando a gusto en mi oficinita, como aquí, mira, como esta, con nuestro airecito, ¿no? Cómodo, bien. Cómodo, y
obviamente trabajando día a día. No tener miedo al trabajo, porque al final del día esto es lo que nos va a hacer crecer, Sí, y cada quien va a llegar hasta donde se lo proponga. Eso sin duda, no hay límites. definitivamente. Pues nada, agradecer su atención, el recibirnos, todas las experiencias, todo el conocimiento que nos ha transmitido y pues no sé, algo más que quiera agregar para terminar la entrevista. Bueno, pues agradecerte de antemano, Andrés, Sí. por la entrevista. Te lo comentaba desde el momento que me hiciste el favor de comentar esto por primera vez. Es importante pues que todas estas experiencias se puedan llegar hasta la gente que lo está escuchando. Agradecerle a la gente que lo está escuchando y decirles que para mí es un placer y que ojalá esta entrevista pueda serles de utilidad para su carrera, ¿no? Para su materia, para lo que están logrando y, por supuesto, dejar las puertas abiertas para en el futuro, las veces que necesiten algún tipo de entrevista, algún tipo de evento, inclusive como lo sucedió, ¿no? Hace algún tiempo directamente en un aula, en un foro. Sí. Es decir, las puertas están abiertas, Sí. ya sea en el área académica, profesional o de manera personal. Para mí es un placer que me hayan escuchado, que me hayan tomado en cuenta y estamos a la orden para todos. Un abrazo, un saludo para alumnos, profesores y gente en general. Muchas gracias, Y profesor. hagan deporte. Sí. Muchas gracias. Gracias.